Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo nos trata el frío? Hola Gabriel, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Ustedes? ¿Todo bien? ¿Cómo? ¿Pudieron ver el video? Sí, ¿Sí? Genial. Sí, porque el viernes es re complicado para todo el mundo, me parece. Más a esta época del cuatrimestre. Me parece la solución más cómoda para todos. sí, los videos son prácticos. Sí, sí. Sí, por eso. Eh, bueno, pero nos quedaba pendiente terminar todavía lo de Power Query, ¿sí? Unas cositas. Así que ahora vamos a terminar con el Power Query y vamos a seguir con lo del viernes. Bien. Bueno. A ver, está acá. ¿Sí? En Power Query, ¿sí? Estuvimos trabajando, ¿se acuerdan? Para traer datos que traíamos, por ejemplo, bueno, de esta, que es una conexión que teníamos de internet, ¿sí? Y que eventualmente nosotros podíamos pedirle que se vayan actualizando, ¿sí? Bueno, bueno, no tiene un formato muy lindo. Porque en la tabla esta de Nación como título de columna estaba esto, con lo cual no puede actualizarlo. Ahí está, ¿ven? Pero esta, sí, que esta es la de Yahoo Finanzas. Ven lo que yo les decía, pueden ir, ¿sí? Teniendo datos que eventualmente son actualizables. Y vimos que podíamos traer de distintas fuentes de datos, ¿sí? Trajimos este current que lo traíamos de un archivo CSV, ¿sí? Igual que órdenes que lo estábamos trayendo de la base de datos, ¿sí? Incluso importamos de la base de datos donde relacionábamos dos tablas, ¿sí? Que era, si no me equivoco, era esta, orders, ¿sí? Y esto venía de una base de datos. En la base de datos todo es bonito, todo es lindo, porque, si recuerdan, cuando íbamos a importar los datos, ya en la base de datos estaba planteada la relación entre órdenes, clientes y empleados. Entonces, en el Power Query lo único que hacíamos era expandir, ¿sí? De las entidades relacionadas y traíamos los campos que queríamos. Ahora vamos a traerlo, pero desde un archivo CSV, ¿sí? Un archivo de texto, que es este que tenemos acá. ¿Sí? Clientes y órdenes. ¿No me deja traer dos? No, no me deja traer dos. Hay que traer dos. Entonces, tenemos órdenes, ¿sí? Nos aparecía el asistente, y vamos a transformar datos, ¿sí? Y acá teníamos que órdenes, este ya no está más, hay que lo he movido de lugar, se lo borramos, luego estoy ordenando un poquito algunas cosas. Lo borramos. Sí, acá en el Power Query nos va a ir quedando todas las consultas que vamos haciendo, ¿sí? Este era el de la cotización, ¿ven? Este es el de la cotización del Banco Nación. Aquí lo maximicé y no tenía que maximizarlo. ¿Sí? Entonces, destino, ¿sí? Era esto de acá. Y el problema era que cuando lo iba a traer, ¿sí? Choca porque en la página de Banco Nación el título de la columna es la fecha. Entonces, bueno, no queda bien. Este orders era el que estábamos trayendo justamente de la base de datos, ¿sí? Fíjense que acá tenemos, ¿está bien?, la relación con las otras tablas que lo hizo de forma automática, ¿sí?
Buscamos, bien. Y el que vamos a usar ahora entonces es este de órdenes que acabamos de traer. Vamos a cambiarle nombre, ¿sí? Vamos a poner órdenes, ¿sí? Que vienen del CSV. ¿Sí? Y ahora vamos a agregar acá adentro también, ¿sí? Una nueva consulta para traer los clientes, ¿sí? Entonces traemos nueva consulta, archivo, texto CSV, ¿sí? Y traemos el archivito de clientes. De vuelta, tenemos, ¿sí? El asistente para importarlo, lo traemos, ¿sí? Y ahí tenemos ahora sí, órdenes y clientes. ¿Está bien? Bueno, fíjense que de órdenes yo no quiero todas las columnas que hemos dicho, me voy a quedar con algunas, ¿sí? Esta, si mal no recuerdo, es el código de cliente justamente. Sí, es el código de cliente. Está acá. ¿Se acuerdan que cuando estábamos con la base de datos, si yo hacía clic sobre el cliente, nos mostraba acá el registro relacionado? Ahora en nuestro caso tenemos dos archivos CSV, ¿sí? Les pongo CSV para que podamos identificarlo. Este me va a cambiar, le voy a poner DB, como para acordarnos que viene de una base de datos, ¿sí? Y este, ya que estábamos haciendo las cosas prolijas, web, para que sepamos que se viene de la página web, ¿sí? Bien, ahora, yo quiero, ¿sí? Estamos en la etapa de transformación, ¿sí? ¿Se acuerda que era ETL? Lo estamos extrayendo, ya lo hicimos. Tenemos los datos acá. Ahora vamos a transformarlo, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer es, estas dos consultas, tengo que unirlas, ¿sí? O combinarlas. ¿Cómo las voy a combinar? Bueno, tomando en cuenta, ¿sí? Que este campo es el, vamos a ponerle cliente, ¿sí? Al nombre del campo. Este es el número de orden, ¿sí? Esta será la fecha, ¿sí? Se le podemos poner el nombre, ¿sí? Vamos anotando, ven acá arriba lo que se va haciendo. Bueno, tenemos los dos, ¿sí? Y acá yo quiero que este sea, ni me acuerdo, este será, no sé, calculo que será el nombre del cliente, ¿sí? Y todas las demás columnas yo no las quito, del lado de clientes. O no dejamos el teléfono. Ya, no dejamos un teléfono. ¿Sí? Y este sería, vamos a ponerle código. Código de cliente, el nombre del cliente, el teléfono. Y en las órdenes tenemos número de orden, cliente, ¿sí? La fecha y borremos todo lo demás. Si no, lo dejamos sencillo. ¿Ok? Entonces, hicimos dos consultas que fuimos transformando. Y ahora quiero relacionarlas a ellas. Bueno, acá tenemos, ¿sí? Lo que es combinar. ¿Sí? Nosotros justamente lo que queremos es combinarlas, ¿sí? Pero tenemos la opción de combinarla en la misma, ¿ok? O generar una consulta nueva. ¿Bien? Entonces, consulta nueva, ¿sí? Y la queremos combinar órdenes con clientes. ¿Bien? Bueno, acá van a ver que aparece qué tipo de unión se quiere hacer, ¿sí? Esto está muy ligado a lo que es el manejo de base de datos. ¿Está bien? Left o right, ¿sí? O full corresponden a que si yo quiero left es el de arriba, ¿sí? Entonces yo elijo left, me van a aparecer todos los de acá, ¿sí? Y si eventualmente está la relación con el de abajo, aparecen los de abajo. Si no hay relación, aparecen en nulo, ¿sí? O sea, aparece vacío, pero el de arriba aparece siempre. Si yo elijo left, me aseguro que el de arriba esté siempre. ¿Ok?
puede tener su relación vacía, pero va a estar. En cambio, si yo elijo write, es al revés. ¿Sí? Va a estar todos los de abajo, ¿sí? Y eventualmente se relaciona los de arriba. O sea que pueden faltar algunos. Y inner, ¿sí? Que son los tres más usados, tienen que estar ambos. ¿Ok? Vamos a dejarlo en left. Ven que acá me está marcando un error. Bueno, porque la idea es que yo seleccione los campos con los cuales quiero yo realizar esa combinación. Entonces yo quiero que de órdenes tome cliente, ¿sí? Y por cada código de cliente igual, agarre los datos de acá de la tabla de clientes. ¿Sí? Esto que estoy haciendo yo, en la base de datos ya estaba hecho. Por eso es que fue traer órdenes, después hacer clic, clic, nada más. Ahora está suelto, son archivos sueltos. ¿Bien? Bueno, una vez que selecciono que por cada código de cliente en órdenes le corresponde un cliente en la tabla clientes, ¿sí? Fíjense que acá me dice que combina 830 a 830 desde la primera tabla. O sea que todas las órdenes tienen su correspondiente cliente bien cargado. ¿Sí? Lo cual es lógico, ¿no? Porque si esto está hecho dentro de un sistema, tiene que haber lo que se llama integridad referencial. ¿Sí? Que no queden datos de referencia. Le damos OK. ¿Sí? Y ahí se nos generó una nueva consulta. ¿Sí? Donde tenemos todos los datos, ¿ven? De la primera tabla, ¿sí? Y para la segunda tabla, ¿ven? Nos muestra como nos mostraba ante la base de datos, ¿sí? El registro relacionado. Y acá abajo nos muestra su valor. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero, tengo que elegir qué campos quiero tomar de acá. Entonces, expandíamos. Bueno, el código no me va a interesar. El nombre y el teléfono. ¿Sí? Entonces estoy obteniendo el número de orden, código de cliente, fecha, que vienen desde el archivo órdenes, el nombre del cliente, ¿sí? Y el teléfono del cliente. Que estos dos vienen del archivo customers. ¿Sí? Entonces, una vez que tengo yo esto armado, listo. ¿Sí? Ya pude hacer una combinación de distintos archivos, ¿está bien? Que eran distintas tablas. Entonces ahora me quedaría cerrar y cargar, ¿sí? O cerrar y cargar A. ¿Bien? Creo que este no lo hicimos, cerrar y cargar A. ¿Ven? Nos pregunta dónde lo queremos crear, dentro de una tabla, ¿sí? En una nueva hoja. Y se acuerdan el data model, ¿sí? Que lo podamos usar para luego hacer un Power Query un poco más interesante. Entonces le damos OK. ¿Sí? Y acá se nos generó, ¿sí? El nombre de la consulta y la tabla. ¿Está bien? Entonces de esa manera nosotros vamos a poder estar vinculando, ¿sí? Cuando los datos vienen en archivos sueltos, ¿sí? No lo tenemos dentro de lo que es una base de datos, ¿sí? Y eventualmente, bueno, yo de esto, por ejemplo, ¿sí? Puedo generar una Power Table, una Pivot Table. ¿Sí? Entonces le quiero generar, no sé, acá. ¿Sí? Y no sé, quiero por cliente, ¿sí? Tengo los distintos clientes, número, no quiero la suma, no tiene sentido, ¿sí? Sino queremos que cuente. Entonces acá estoy sacando cuántos pedidos tengo por cliente, ¿sí? Y
Si yo quiero, ¿sí? ¿Sí? Porcentajes. Entonces podemos detectar, ¿sí? Porcentaje de cada uno de ellos. ¿Está bien? Bueno, la idea era, ¿sí?, que a partir de una fuente de datos ustedes puedan generar una tabla en el Excel, eventualmente trabajar con ella para hacer cualquier cosa que necesiten. ¿Ok? Y de esa tabla de Excel, ¿sí?, que trajimos de estas consultas, fíjese que yo, en general, para generar esta nueva consulta, ¿sí?, Merge 1, que era la combinación de los dos CSV, tranquilamente yo podría haber hecho, cuando hago el merge, eh, eh, merge nueva, acá me pregunta de las consultas que tengo, ¿cuál quiero usar? ¿Sí? Entonces yo puedo decir, bueno, quiero usar orders de la base de datos y luego quiero usar customer que viene del CSV. Y ahí es donde empieza la potencia de esto, ¿sí? Porque yo puedo estar mezclando conexiones a base de datos, conexiones a archivos, conexiones web, ¿sí?, y no necesariamente entre ellas. ¿Está bien? Entonces, el ejemplo que estamos viendo ahí, yo estoy vinculando, combinando esto que proviene de la base de datos de SQL Server y esto que proviene de un archivo de texto CSV. ¿Sí? Por eso es que en lo que es BI se llama mucho lo que tiene que ver con la parte de ETL, que es el primer pasito, que es la parte de extraer, transformar y cargar. ¿Sí? Porque uno puede tener los datos desde distintos orígenes. ¿Sí? Bueno, si tuviésemos, ven que acá tenemos solamente para dos consultas. ¿Sí? Si yo quisiera, por ejemplo, obtener este listado que yo acabo de armar, ¿sí?, que salió de 2 CSV, número de orden, cliente, fecha, nombre de cliente, agregarle el total, ¿sí?, quiero agregarle el total de esa orden, bueno, tendré que traerlo, ¿sí? Bueno, no lo tengo en un archivo, sino que lo tengo en la base de datos. Entonces lo traigo de una base de datos. ¿Sí? Entonces mostrar localhost SQL Server 8R2. Y acá tenemos Norwin. Y por acá tiene que estar Order Details. Le hice doble clic rápido. ¿Sí? Entonces, en Orden Details, fíjese que tenemos el número de orden, número de producto, precio unitario, cantidad y descuento. Y después sus tablas relacionadas, órdenes y productos. Esta y esta no me interesa para calcular el total. El ID de producto no me interesa. ¿Sí? Entonces, yo acá tengo, ¿sí?, 3 ítems para la misma orden, ¿ven? Para la orden 248. Entonces, el total de la orden, que va a ser 14 por 12 más 9,80 por 10 más 34,80 por 5, ¿sí?, aplicado al descuento en el caso de que tenga. ¿Sí? Bueno, esto lo estoy trayendo de la base de datos, ¿sí? Removí columnas, pero ahora me faltaría a mí sumarizarlo, agrupándolo por el número de orden. Si yo lo agrupo con número de orden y tengo número de orden total, voy a poder combinarlo con esta tabla, con esta consulta. ¿Sí? Entonces, de acá, ¿sí?, vamos a ir que agrupe. Entonces, quiero agrupar, ¿sí?, y yo puedo agrupar solamente por algún campo. ¿Qué quiero hacer?
suma, columna, no me sirve. ¿Sí? Así como está no me sirve. Entonces, ¿qué necesito previamente? Agregar una nueva columna que me haga justamente esto por esto menos esto. ¿Sí? Esto sí llegamos a verlo cómo agregar una nueva columna. Vamos a agregar columna personalizada. ¿Sí? Acá le ponemos, vamos a llamarle importe. Y el importe va a ser precio unitario por cantidad por 1 menos el descuento. ¿Sí? 1 menos con el descuento porque estoy viendo que acá que el descuento, ¿ven? 0,15. ¿Sí? O sea, está en porcentaje. El descuento es del 15%. Entonces le hago 1 menos ese descuento. ¿Sí? Le damos OK. Y acá tenemos ahora el total de cada ítem. ¿Sí? Estamos cerca. Me está faltando ahora agruparlo. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos acá. Voy a querer agrupar. Quiero agrupar. ¿Sí? Por orden de ahí, ¿qué quiero hacer? Quiero sumar. ¿Qué columna quiero sumar? Importe. ¿Sí? Y esta sería, vamos a llamarla total. Le damos OK. ¿Sí? Y ahí lo que hizo fue automáticamente agrupó, ¿sí? Por cada uno de los ítems. ¿Se entendieron los pasitos? Igual recuerden que acá nos va dejando los pasos que vamos haciendo. ¿Sí? Entonces nosotros podemos ir viendo, como quien dice, el historial. Removí columnas, ¿sí? Traje los datos. Removí unas columnas. Agregué una columna personalizada. ¿Sí? Una vez que agregué la columna personalizada, agrupé las filas. ¿Está bien? Si quiero ver qué hice en esa agrupación, acá, ruedita, y me dice que estoy agrupando por orden ID, estoy sumarizando la columna importe. Y la nueva columna se va a llamar total. ¿Sí? Entonces ahora yo tengo order details, en realidad serían órdenes, vamos a ponerle total, y esta la estamos sacando de la base de datos. ¿Sí? Bueno, estamos cerca. Tengo que volver a hacer un merge, una combinación ahora de esta, ¿sí? Con esta que está acá. Entonces, merge query, una consulta nueva, voy a agarrar merge, bueno, pido con nombre muy feo, y orden total. Y la voy a combinar utilizando el order ID. ¿Sí? Entonces ahí vamos a hacer la combinación. Le damos OK. Y acá quedó. ¿Sí? Y vamos a ponerle órdenes con total. ¿Sí? Y este es un mix. Vamos a poner así mix. ¿Sí? ¿Por qué es un mix? Y porque algunos datos los traje yo de un CSV, otros datos los traje de una base de datos. ¿Sí? Para poder formar esta nueva tabla. Bien. Y fíjense que acá abajo, acá la última columna, es la relación, ¿sí? Con que hicimos acá, entonces de vuelta. La expandimos, ¿sí? Y solamente me quedo con el total. ¿Sí? Y ahí tenemos ahora lo que queríamos. ¿Sí? Donde tenemos unos datos, los tres primeros que vinieron de la base de datos. Estos yo los agarré de un archivo CSV y estos los agarré de una base de datos. ¿Sí? Lamentablemente, cuando tenemos que combinar más de una tabla, tenemos que hacer estas tablas intermedias. ¿Sí? No podemos generar directamente, combinar varias tablas juntas. ¿Sí? Si estuviese en la base de datos, sí, lo podríamos hacer. Pero bueno, ya eso escapa a nosotros. ¿Está bien? Y una vez que tengo yo ya como quería esto, directamente, ¿sí? Una nueva hojita. ¿Sí? Ahí está.
¿Bien? Entonces, si ahora se modifica la base de datos o el archivo de clientes, vengo acá, ¿sí? Le hago refrescar y traería los nuevos datos. ¿Está bien? ¿Entendido entonces más o menos cómo mezclar distintas fuentes para conseguir un solo conjunto de datos? ¿Sí? Eh, bueno, lo que hicimos recién fue traerlo de una base de datos Excel. ¿Sí? Yo ahora lo que voy a hacer después para que puedan probarlo es estos mismos datos de la base de esta Nodewin, ponérselos en un archivo Access. ¿Sí? Entonces con Access ustedes van a poder hacer lo mismo, nada más que cuando van a traer acá data, ¿sí? Acá eligen la segunda opción. ¿Sí? Y les va a pedir el archivo MDB. ¿Sí? Yo se los voy a subir al campus, que va a tener adentro toda la base de datos Nodewin para que ustedes puedan importar. ¿Está bien? Eh, Así pueden practicar y jugar un poquito con esto. ¿Está bien? Bueno, eh, de vuelta, ¿sí? Como siempre les digo, esto es, ¿sí? Apenitas alguna de las posibilidades que se pueden hacer acá adentro. ¿Sí? Con la práctica uno va encontrando que hay más cosas, ¿sí? Para ir agregando. Pero con esto ya pueden hacer cosas muy interesantes, ¿sí? Y simplificarse mucho las tareas eh, repetitivas, rutinarias, ¿sí? O aburridas que a veces uno tiene que hacer. ¿Está bien? Más Gabriel, si no... Sí, decime, sí, Fran. disculpa. ¿Puede ser que todo esto en Mac se complique un poco? Porque estuve investigando y no pude conectar con Power Query y todo eso. Power Query en Mac tendría que estar. Lo que puede ser que no esté es con las traer de web. Creo que no está parte de web. Y el tema de base de datos, no sé bien cómo. No sé, porque SQL Server creo que recién está en Linux hace poco. Así que no creo. Pero Access creo que vas a poder traerlo. Fíjate si no Bueno, cuando está haces bien. New Query, acá, si te aparece. Eh, Porque las otras ya son base de datos que hay que instalar y que requieren un montón de cosas. Es que no llegué ni al Query Editor por eso, tipo, no encontré la opción, la busqué y todo, pero si no después busco. Pero creo que tenés que agregarlo como una DINS. Sí, no, es que en Add-ins no me aparece, me aparecen tipo solo los dos. Lo busqué y no figura. No sé si tipo lo tengo que bajar de un archivo porque después me da la opción de examinar la computadora y buscar. Power Query, empiezo a escribir Power Query y la primera opción que me aparece es InMac. A ver. Eh, Si no, si conseguís algún video o algo después para pasármelo, sí, sí, lo puedo hacer. Yo tengo la pero versión 2019, no sé. no, sí, pues está desde el 2013. O sea, está en Mac de hace tiempo. Supuestamente está. Dice que Excel 365. A ver. Es el 2019 Mac Power. Sí, en 2016 2019 de Mac estaba. Ah, no, no está. Pensé que estaba. 2016, Power Query no es compatible. Eh, pero en el online, no sé, a ver. En online creo que sí está. A ver, Excel. Estoy abriendo. Se me cerró la sesión. Eh, eh,
Estoy probando acá en el OneDrive. Me parece que en la versión web datos, consultas, o sea, consulta aparece. No parecería. Pasa que Power Query de fondo utiliza una mini basecita de SQL Server. Puede ser por eso. No, parecía que no está tampoco en la versión web. Qué bacana. Bueno. Habría que probar, como les decía, creo que les dije una vez, con el Wine, que es para ejecutar programas de Office, programas de Microsoft, de Windows, en las máquinas basadas en Linux. Por ahí, por ese camino, puede ser que vaya. ¿Sí? Porque Tipo un emulador, decís. claro, Wine se escribe como vino. Wine. ¿Sí? Puede ser que con eso por ahí, Wine, Office 365, Wine on Mac. Sí. Ahí estoy viendo este. Y entonces, bueno, uno se puede instalar, ¿sí? el Office 365, ¿sí? Trabajando sobre Mac. O sea, el Office 365 de Windows. Wine lo que hace es nos permite ejecutar aplicaciones que son de Windows en un entorno Linux. Y como Mac está basado en un entorno Linux, lo pueden hacer. Vale, perfecto, gracias. Habría que por ahí probar con eso. Lo han simplificado bastante, igual a lo que es Wine. Antes era muy, muy complicado, pero últimamente lo simplificaron bastante. ¿Sí? Bien. Entonces, con esto más o menos, ¿sí? Tenemos herramientas para ese proceso, ¿sí? De ETL, tenemos todo. Bueno, lo que era el lunes, ¿sí? Habíamos empezado a ver, ¿está bien? El concepto este de hacer lo que son macros, ¿sí? O scripts, programas dentro del Excel para extenderle las funcionalidades, ¿sí? Me voy a subir ese archivito, para mí, perdón. La idea de esto es que nosotros podamos desarrollar, ¿sí? Algunas tareas, ¿sí? Como vimos acá creo que al comienzo, que eran repetitivas, ¿sí? Que yo eventualmente no es obligatorio, ¿no? Asignar una combinación de teclas, pero si era una combinación de teclas podía repetir, ¿sí? Una actividad, creo que era control W, control W cerrar, control Q, ¿sí? Con una combinación de teclas, repetir una operación que yo, por ejemplo, la grababa utilizando el grabador de macros, ¿sí? Y eventualmente, bueno, después uno puede ir y editar, ¿sí? El código de esa macro o crearse, ¿sí? Macros nuevas. ¿Por qué no están las macros que hicimos acá?
Y no está el archivito, el módulo. Qué raro. Insert módulo. Sí, no sé qué le picó que no está el archivito de módulos. ¿Sí? Bueno, en el video vieron que había un archivo acá que era módulo, ¿sí? En el cual... Ahora, pero la macro la ejecutó. Acá la macro la ejecutó cuando apreté. A ver. Macros. Ah, yo estoy loco. Ah, no, está queriendo hacer otra cosa. No me está ejecutando la macro. Bueno, no sé qué hizo. Después me fijo. Acá teníamos, sí, los módulos, sí, que si mal no recuerdo estaban siendo agrupados para en determinado orden, y eso eran, ¿sí?, como programitas también que respondían a determinadas actividades. ¿Sí? Bien, ¿quedó alguna duda de lo que estaba grabado que vieron? Porque creo que llegamos hasta, bueno, acá este botón clic va a faltar, ¿sí? Lo que era análisis, lo que era análisis no, ¿sí? Cosas así. ¿Sí? Habían dos cosas que podemos hacer: rutinas o funciones. ¿Sí? Las rutinas, ¿está bien? O bien macros, ¿sí? Eran esas cosas que nosotros teníamos que ejecutar a partir de algún evento. ¿Sí? Las rutinas se ejecutan a partir de un evento. Ese evento puede ser, por ejemplo, ¿sí?, que yo tenga un botón, ¿sí?, y ejecute determinada acción. ¿Está bien? Por ejemplo, vamos a poner así, uno al lado del otro. Ahí está. Así queda más fácil. ¿Sí? Donde yo tenía botón, una acción, entonces a este botón le asigno una macro, ¿sí? Esta macro, la única que tengo, pues, para todo. Ok. Entonces cuando yo hago clic al botón, no existe esta 12. Bien. Bueno, vieron que todo está relacionado en lo que son objetos y una jerarquía, ¿sí? Este dibujito de acá. O sea, nosotros cuando estamos trabajando en Excel y tenemos muchos Excel abiertos, ¿sí?, hay una aplicación del Trafón justamente que es el Excel, que es única. Yo puedo tener abiertos muchos libros, ¿sí? En este caso, bueno, ven, hay varias cosas, pero hay un solo libro abierto. Si yo abro otro libro abierto, otro más, va a aparecer también acá. Entonces, yo lo que puedo hacer muchas veces es workbooks. ¿Sí? Perdón. El libro activo, ¿sabían? O sea, cuál está actualmente trabajando. Por ejemplo, estamos en este libro, ¿sí? Punto, la hoja activa, ¿sí?, es esta hoja. Eso porque yo no me quiero referenciar directamente a esta hoja objetos, ¿sí? Yo tengo la hoja objeto acá que es Sheet 4, ¿sí? La hoja activa, ¿sí? Punto cells, clear content. Vamos a continuar, ¿sí?
Y si yo vengo acá, hago algo, aprieto el botoncito, ¿sí? Lo que está haciendo es, todas las celdas de mi hoja activa, borra el contenido. ¿Sí? Bueno, lo que vamos a hacer ahora, ¿sí?, es entender un poquito más este lenguaje. ¿Está bien? No nos vamos a meter en mucha complicación en cuanto a la programación en sí, sino más que nada entender para hacer cosas sencillas. ¿Sí? No vamos a hacer programación en serio, ¿no? Cosas sencillas. Entonces, hay algunos objetos que son, ¿sí?, que tenemos que saber usar. El ActiveWord, ActiveSheet, para obtener la hoja activa. Yo también podría haber usado, ¿sí?, el nombre de la hoja. Ojo que no, si bien acá cuando yo selecciono el objeto, acá aparece 2 veces name, ¿sí? Fíjense que aparece name objetos y name sheet 4, pero este name aparece entre paréntesis, ¿sí? Este name de acá abajo en realidad es más un caption que un name, ¿sí? Porque si yo lo quiero utilizar desde acá, desde la parte de programación, tengo que utilizar, ¿sí?, este nombre. ¿Ven? El nombre que aparece entre paréntesis. Abajo, arriba el que está fuera del paréntesis. ¿Sí? ¿Ven? Este nombrecito tengo que usar. Que lo puedo cambiar si quiero. ¿Sí? Si quiero se lo puedo cambiar. Hoja objetos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo acá tengo que llamarlo como hoja objetos. Punto. ¿Sí? Ven que yo pongo punto y aparece un montón de cositas, es porque lo escribí bien. Si no aparecen, es porque lo escribí mal. ¿Está bien? Hay una opción que se llama Activate. Esta lo que hace, ¿sí?, es ponerme como activa esa hoja. ¿Sí? Entonces está, pone activa la hoja. ¿Qué quiere decir que la ponga activa? Que la muestre. ¿Sí? Por ejemplo, digo que no sea esta, sino que sea Sheet 5. ¿Sí? Sheet 5 es esta. Bien, vamos acá, zaraza, por todos lados. Bien. Entonces, cuando yo hago clic en el botón, la idea es que se active, ¿sí?, esa otra hoja y haga todo esto. ¿Ok? Entonces, clic en el botón, ¿ven? Se activó la hoja de ejemplos e hizo todo esto. ¿Ven? Vamos a hacer que... ¿Ven? Vamos a volver acá. Botoncito. Ahí está. ¿Ven? Borro todo lo que ven ejemplos, de lo que puse acá, en la hoja activa, en todas sus celdas, borraré el contenido. Entonces borro todo y escribió. ¿Sí? Entonces, de esta manera nosotros podemos seleccionar qué hoja queremos trabajar. Supongamos, ¿sí?, que estamos haciendo un formulario de ingreso tipo asistente que van preguntando y después va a la siguiente hoja. Bueno, cuando acá le dan clic en enviar, ¿sí?, bueno, listo, pasa a la siguiente hoja. ¿Está bien? Entonces pueden hacer una especie de asistente para ir cargando los datos. Eso lo podemos hacer ahora como para practicar. ¿Sí? Bueno, y todo lo que venga después de que yo active la hoja, ¿sí?, se va a trabajar en esa hoja que está aquí. ¿Sí? Entonces tenemos, borré contenido. Este range, ¿sí?, obviamente está trabajando sobre la hoja activa. Ahí le estoy pidiendo el range A1, o sea que es esto de acá arriba. Value 2, ¿sí?, tengo que usar value 2 para agarrar el contenido que tiene la celda. ¿Sí? No confundirse con value. ¿Sí? Ahora vamos a ver después qué diferencia hay, porque yo pongo value solo, ¿sí?, es setear el valor. Pero parece que, vamos de vuelta,
¿sí? Créanme que hay una diferencia. Más adelante vamos a ver que hay una diferencia entre este y el otro. ¿Sí? En value común, ¿sí? Es setear un poco más complejo y no el contenido en sí. Bueno, cuando nosotros queremos modificar algo de la hoja, tenemos dos opciones. O utilizando el objeto range, ¿sí? Al cual le pasamos la notación R1C1. ¿Sí? Se tiene R1C1, es la notación esta en letritas que siempre venimos utilizando. ¿Sí? Que yo puedo decir, bueno, desde A1 hasta B5, por ejemplo. Botón, ¿ven? Desde A1 hasta B5. ¿Sí? Pongo ese valor. ¿Está bien? O bien, puedo utilizar el objeto cells. Y ahí en cells, que serían las celdas, voy a utilizar, ¿sí? Fila, columna, con números. ¿Está bien? ¿Y por qué es útil este? Bueno, muchas veces yo voy a tener la necesidad, ¿sí? De ir generando por filas y columnas, y que sean numéricos, porque estos son numeritos. Y como son numeritos, ahora vamos a ver que puedo ir incrementándolo varias veces. ¿Sí? Entonces puedo ir llenando los datos de una forma más cómoda que tener que construirme este texto feo. ¿Sí? Bueno, eso es lo que tenemos acá. ¿Sí? Bien. Recuerden entonces, ¿sí? Que teníamos dos formas de trabajar dentro de lo que era el Excel con respecto a las celdas. ¿Sí? Por un lado teníamos las referencias absolutas. ¿Está bien? Uy, eso era acá. Vamos a format control. Property. Texto alternativo, no. Ahí está. Entonces vamos a ponerle using cells. ¿Sí? Así vamos generando nuestros distintos botoncitos. ¿Está bien? Entonces hacemos esto. Vamos a agregar otro botoncito. ¿Sí? Referencia absoluta. Ok. Tick. Este es referencia absoluta. ¿Está bien? Cuando hablamos de referencia absoluta, ¿sí? Hablamos de posicionamiento, ¿sí? En base a toda la, toda la hoja. ¿Sí? Entonces, de vuelta, vamos a activar siempre, así jugamos en esa hoja siempre. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? De vuelta, en el range, B2 a C8. ¿Sí? Y está absoluto porque está definido, ¿sí? Acá adentro. Entonces, B2, de B2 a C8 sería este rango. Lo que hago es select. ¿Sí? O sea, lo que yo acabo de hacer con el mouse, esto, ¿sí? Es lo mismo lo que hace esta línea. ¿Sí? Va a seleccionar esa parte. Luego hace un cut, cortar. ¿Sí? Lo que yo seleccioné, ¿sí? Lo corta. Y le digo que el destino de eso va a ser el rango C4 de 10. C4 de 10. Lo va a pegar ahí. ¿Sí? Entonces, lo está cortando esto que está acá, ¿sí? Y lo va a pegar acá. ¿Sí? Y luego lo que hace es nuevamente seleccionar esa parte. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago clic referencia absoluta, tic, ¿ven? Cortó esto de acá, ¿ven? Y se llevó eso para ahí abajo. ¿Bien?
Entonces vamos de vuelta a poner como estaba antes. ¿Ven? Quedó seleccionado. ¿Sí? Y lo que tenemos nosotros, que eso, ¿sí? Acá ven, es que yo esto lo puedo ir ejecutando lo que es paso a paso. ¿Sí? Fíjense, yo hice un clic en alguna de estas dos y se ejecutaron todos los pasitos juntos. ¿Sí? No tuve chance de analizar qué hizo un paso o qué no hizo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, acá al costadito ven que la flechita cambia de dirección. ¿Ven? Que apunta hacia la izquierda. Si hacen un clic ahí, aparece un puntito rojo y todo esto en rojo. Ahí quiere decir que están seteando lo que se conoce como una interrupción o un breakpoint. ¿Sí? Entonces, cuando yo haga clic acá, se va a ejecutar hasta ese punto. Y en ese punto se detiene la ejecución. ¿Sí? Entonces, hacemos un clic, ¿ven? Se ejecutó, llegó hasta ahí y se frenó, no siguió ejecutando. ¿Está bien? Es más, esta línea todavía no se ejecutó. Fíjese que sigo todavía en la hoja, ¿sí? No está el botón. Entonces, acá tenemos arriba una serie de botones. Se me perdieron los botoncitos. Bueno, son estos de acá. No reconoció el iconito. Estos, ¿sí? F8 o Shift F8. ¿Sí? Esta manito, toggle breakpoint, es justamente ese clic que hicimos acá. ¿Sí? Yo voy a hacer F9, ¿sí? Y eso van a ser los puntos de interrupción. Ahí va a parar las ejecuciones para que yo haga algo. Y si aprieto F8, ¿está bien? Se van a ir ejecutando los pasos. Entonces aprieto F8. F8 clic en el botoncito. ¿Sí? Lo mismo. Se ejecutó ese pasito. ¿Ven? A la derecha ven que se cambió la hoja. Ahora, este es mi siguiente paso. El que está en amarillo. ¿Sí? Entonces aprieto F8 y lo que va a ser seleccionar B2 hacia 8. Seleccionó. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a hacer? De lo que tienes de la selección, ¿sí? Del objeto selección, quiero cortar y mandarlo a C4 de 10. Entonces, lo mandó C4 de 10. ¿Sí? ¿Y ahora qué hago? Selecciono C4 de 10. Y uno más. Y ahí terminó la ejecución. ¿Sí? Es re útil esto cuando nosotros tenemos que ir, como que dice, ajustando, ¿sí? Una rutinita que hicimos o una función. ¿Está bien? Esto va a servir tanto para funciones como para rutinas. ¿Sí? Recuerden que la función era la que yo podía utilizar desde acá, ¿sí? Como una función más extendida. Entonces, por un lado tenemos, ¿sí? Lo que son referencias absolutas, ¿sí? Que son las que venimos trabajando siempre, pero también vimos en algún momento referencias relativas. ¿Sí? Hemos hecho varios ejercicios con una función, ¿sí? Que nos permitía a nosotros trabajar con referencias relativas, que era la función offset. ¿Está bien? Entonces, de vuelta, vamos a poner siempre que esa hoja es la activa. Vamos a agregar otro botoncito acá. ¿Sí? Le asignamos la macro de referencia relativa. Y este es referencia relativa. Ahí está. ¿Sí? Bueno, ¿qué va a hacer este botón? Bueno, va a activar otra vez siempre la hoja 5. ¿Sí? Esta que tenemos acá de ejemplo. Va a seleccionar el rango A1B7. Esto sigue siendo absoluto. ¿Está bien? Esto que está acá es referencia absoluta todavía. La referencia relativa va a venir acá. ¿Sí? ¿Por qué? Acá habla de la celda activa. ¿Sí? Las de la celda activa
hago un offset 2,1 y agarro el rango A1B7. ¿Sí? ¿Qué es todo eso? Bueno, el offset, recuerden que era como desplazarse. Entonces, desde la celda que está activa, ¿sí? Desde esa celda se va a desplazar 2 filas hacia abajo, una columna hacia la derecha, ¿sí? Y ese va a ser como quien dice el inicio, el A1, ¿está bien? Entonces, este A1 corresponde a donde yo me desplacé, ¿sí? Este A1 no es el A1 de la hoja, es el A1 del desplazamiento, ¿está bien? Y de ahí agarro de A1 a B7, pero parándome como que esta es mi esquinita superior izquierda, mi A1, ¿sí? Entonces, vamos de vuelta. Hacemos un breakpoint, para ver pasito a pasito, referencia relativa, se ejecuta, se activa, uy, no, se activa, ¿sí? Bueno, había quedado lo de antes. Selecciono A1 B7, ¿sí? Y lo que vamos a tener también con control G era la ventana de inmediato, ¿se acuerdan? ¿Sí? En la ventana de inmediato yo puedo, ¿sí?, hacer comandos como para jugar o eventualmente modificar, ¿sí?, desde acá. Entonces, active cell. Pongo print active cell. No tiene nada. Bueno, active cell punto value 2 igual a 999. O sea que mi celda activa, ¿ven?, es B3. ¿Sí? Porque me quedo B3. No, me perdí dónde quedó. ¿Por qué quedó con B3? La celda activa. Bueno, no importa. La celda activa es B3. ¿Sí? Desde esa celda activa, ¿sí?, lo que hago es un offset. Entonces hacemos punto offset, ¿sí?, 2, 1, punto value igual, ponemos todas esas X. ¿Sí? Ahí está. ¿Ven dónde apareció acá estas X? ¿Sí? Que sería C5. Bueno, a partir de ahí, este sería mi A1. ¿Sí? O sea que de acá se me para el A1 y selecciona hasta B7. O sea, sería hasta acá, ¿sí?, y bajaría 7 lugares. ¿Está bien? Pero siempre tenga presente que este rango corresponde a eso. Entonces, voy a pegar lo que tenía ahí. ¿Sí? ¿Ven? Este pasa a ser A1. Y ahora, de vuelta, offset 2.1, rango B, A1, B7, está agarrando eso. ¿Sí? Entonces, siempre que yo haga un offset, ¿sí?, mi A1 es la primer celda de ese offset. Sí, medio confuso. ¿Se entiende cómo es el tema? ¿Sí? Bueno, entonces, hago que continúe y ahí continúa, ¿sí? Bien. Entonces, tenemos formas de manejar las diferencias absolutas o relativas, ¿sí?, utilizando la función offset, que es la misma que ya veníamos utilizando, ¿sí?, de antes. ¿Ok? Bueno. Obviamente, así como yo le paso 2, le puedo pasar -2. Como le paso 1, le puedo pasar -1. ¿Sí? Para ir a la izquierda o para ir hacia arriba. ¿Ok? Bueno. Sigamos entonces agregando cositas, ¿sí?, a nuestro código.
tenemos. Vamos ahora. Hay que agregar acá primero. ¿Sí? Siempre es conveniente agregar la macro, ¿sí? Y después asignarle, por ejemplo, en estos casos, el botón. Bueno, ¿cómo le podemos meter una fórmula? ¿Sí? A una celda. Entonces vamos a hacer agregar fórmula, ¿sí? Y de vuelta. Ahora vamos a hacer en esta misma, ¿sí? Entonces en las range vamos a poner una fórmula, el botón lo vamos a poner acá, así que la fórmula la ponemos acá, en H15. Entonces, en H15, ¿sí? Punto, la fórmula es igual, o sea, estoy asignando una formulita, se la tengo que pasar, ¿sí? Entre comillas la fórmula, y acá escribo como si estuviese escribiendo la fórmula en el Excel, ¿sí? En el editor de fórmulas. Voy a poner igual, no sé, a 1 por 50, ¿sí? Voy a poner algo. ¿Está bien? Esa va a ser la fórmula que va a estar acá en H15. ¿Sí? Entonces, ahora venimos acá, vamos a agregar el botoncito, ¿sí? El botón lo relaciono con esa macro, y este es agregar fórmula. ¿Bien? Entonces acá en H15 no hay nada, ¿sí? Hacemos clic, arriba. Y acá tenemos la formulita, ¿ven? Y se evalúa como tal. ¿Ok? Ahora, fíjense que yo acá puse fórmula. Si yo pongo value 2, ¿sí? Camina igual, pero no se, ¿cómo se dice? No se confíen, ¿sí? Porque cuando en la fórmula tengan que escribir textos, por ejemplo, ¿sí? Va a estar complicado el tema, ¿sí? Va a empezar a tirar errores por todos lados. Entonces siempre acostúmbrense, si va valor, value, si va fórmula, fórmula, ¿sí? Siempre usen la propiedad del objeto que corresponde para la acción que quieren realizar. ¿Sí? Bien. Nosotros acá tenemos, por ejemplo, vamos a poner acá. Vamos a ponerle acá. Y acá, no, vamos a poner 3,14, 2,58. ¿Sí? Dos numeritos. Entonces quiero acá hacer un botoncito, ¿sí? Que hacer clic en el botoncito, intercambie los valores de las celdas. ¿Está bien? Hemos rebuscado el ejemplo, pero bueno, la idea es ver qué quiero hacer. Entonces, creamos nuestra subrutina, intercambiar, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer ahora es lo que hay en B19, ponerlo en C19, y lo que hay en C19, ponerlo en B19. Ahora, si yo hago lo que está acá, lo pongo acá, perdí lo que tenía en C19 para luego agarrarlo y llevarlo acá. Entonces necesito guardarme ese valor temporalmente. ¿Sí? Bueno, y ahí retomamos algo que estaba de la vez pasada, que eran las variables. Entonces yo puedo dimensionarme una variable que la puedo llamar temporal, ¿sí? Que puedo poner el nombre que quiero, as, por ejemplo, double. ¿Sí? Estoy definiendo una variable temp. Una variable es como una cajita, un lugar de memoria, en el cual yo puedo almacenar datos. ¿Sí? En este caso en particular, estoy diciendo que va a tener un número real. ¿Sí? Double corresponde a un número real. Variable temp contendrá número real. ¿Sí? Entonces, estoy definiendo una variable a la cual yo le puedo asignar un número real. ¿Sí? Entonces acá vengo y digo, bueno, temp es igual
range, ¿sí? ¿Cuál celda? C19 punto value. ¿Está bien? O sea, me estoy guardando acá en temp el contenido que hay en C19. Con lo cual yo ahora puedo, ¿sí? Range C18, no, C19 punto value, lo puedo pisar, ¿sí? Le puedo cambiar el valor. Total, yo ya me lo tengo guardado en otra variable. ¿Sí? Entonces acá esto es igual a range C18 punto value. ¿Sí? Y ahí me van a quedar los dos iguales. ¿Está bien? Pero yo previamente ya me había guardado ese valor. Entonces en C18 guardo lo que tenía en temp. ¿Sí? Listo, hicimos una función que intercambia. Bueno, vamos a agregar el botoncito correspondiente. ¿Sí? Y lo quiero con intercambiar. Ok. Listo, es intercambiar. C18 a C19. ¿Sí? Entonces hago un clic. ¿Sí? Era C y B. Acá era B19. B19. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? ¿Ven? Se intercambia el valor. Entonces vamos a verlo paso a paso. Pongo un breakpoint. Clic. ¿Sí? Vengo acá. ¿Sí? Si yo me paro, ¿ven? Eso es lo que tenemos de bueno acá. Cuando estoy parado, se frené la ejecución, me paro sobre algo, me indica su valor. Por ejemplo, C19, el value es 2,58. B19, 3,14. Temp está en 0, porque solamente la definía la variable. Entonces ahora ejecuto la primera línea y en la variable temp me quedó el 2,58. ¿Sí? Entonces piso lo que había en el C19. Total, tengo guardado el valor. ¿Ven? Me quedaron los iguales. Y ahora en B19 guardo lo que tenía antes C19, que lo tengo en temp. Y ahí quedó intercambiado. ¿Sí? Bueno, lo importante de esto era, ¿sí?, rever otra vez un poquito el tema de las variables. ¿Sí? Bien. Bueno, funciones, ¿sí? Ya lo que está visto en la otra clase. Vamos a seguir viendo, ¿sí? Porque todo lo que estamos haciendo acá, obviamente, es aplicable a las funciones. ¿Sí? Todo esto que estamos haciendo acá, yo lo puedo aplicar a funciones. Recuerden que la diferencia de la función con la rutina es que yo la función directamente, ¿sí?, como está en el ejemplo, bueno, que ahora no está más, ¿sí?, lo voy a utilizar desde acá. Bueno, empecemos a ver, ¿sí?, una función. Vamos a generar, vamos a crear otra más acá, funciones, acá, ¿sí? Y yo voy a tener acá distintos numeritos. Vamos a run array, sean 10 por 3, ¿sí?, que sean, no sé, entre 0 y 50, que sean números enteros. ¿Sí? Tengo este rango de números. ¿Ok? No me importa. Entonces, bueno, a mí me va a interesar hacer una función que sume, dado un rango, los números pares solamente. ¿Sí?
Entonces, yo tengo esa serie de números, pero quiero sumar nada más que los pares. Bueno, si yo voy con sum, no me sirve porque me suma todos. Sumif, y no sé, parece medio complicado. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una función. Hacemos una función, ¿sí? Vamos a llamarla sumar pares. Y las funciones muchas veces reciben argumentos. O sea, yo tengo que pasar cosas. ¿Está bien? Fíjense que cuando yo acá escribía, por ejemplo, sum, ¿sí? Tengo lo que son parámetros para pasarle. ¿Sí? Bueno, cuando defino una función, tengo que identificar acá cuáles son los posibles parámetros que va a tener. Por ejemplo, quiero que tenga un rango. ¿Sí? Y así como yo a las variables le indico qué tipo de dato quiero que sea, a las funciones, cuando le defino él o los parámetros, también. Le puedo decir, bueno, este rango quiero que sea algo del tipo range. ¿Sí? O sea que cuando yo utilice mi función acá, sumar pares, ¿sí? Uy, igual, sumar pares, lo que yo le pase acá tiene que ser un rango. Por ejemplo, ¿sí? Este rango. ¿Sí? Tiene que ser algo de ese estilo. ¿Está bien? Si yo le paso algo que no es un rango, obtengo value. ¿Está bien? Yo puedo, si quiero, no decirle qué es. ¿Sí? Entonces, cualquier cosa que le pase, le va a gustar. ¿Está bien? Pero, ¿qué pasa con esto? Y bueno, va a depender de la lógica de la función. ¿Sí? Porque puede llegar a ser peligroso. Si yo quiero un rango porque tengo que recorrerlo, bueno, tengo que evitar que vengan y me pongan un número entero, un texto. ¿Sí? Entonces, por eso es importante cuando definimos las funciones, definir bien qué es lo que la función va a recibir. ¿Sí? Entonces acá, de vuelta, le paso un rango. ¿Sí? Es ese rango. ¿Está bien? Bueno, fíjense que lo puse con un numeral porque detectó que hay un split. ¿Sí? Pero bueno, es un rango. Vamos a dejarlo ahí. ¿Sí? De C3 a D12. ¿Sí? Bueno, sumar pares. ¿Sí? Entonces, lo primero que necesitamos nosotros, ¿sí? Más allá de ahora de ver cómo vemos si es par o no es par, es recorrer cada una de las celdas dentro de mi rango. ¿Sí? Yo acá recibo un rango. En este ejemplo, ¿sí? Es todos esos numeritos. Entonces, de alguna manera yo tendría que poder recorrer todos esos. Existe una estructura, ¿sí? Que me permite, que se llama el for each. Entonces, for each, se le diría para cada celda, ¿sí? En el rango, ¿sí? Voy a hacer algo. Y luego pido la siguiente celda. ¿Sí? Entonces acá estoy poniendo una nueva variable que se llama celda. ¿Sí? ¿Qué tipo es este dato? Bueno, es muy buena práctica, ¿sí? Definir bien las variables. Una celda es un rango. ¿Está bien? Entonces, para cada celda en el rango que está recibiendo la función, ¿sí? Bueno, esta va a ir siendo cada uno de estos valores. Por ejemplo, lo que podemos hacer es, ¿sí? Que lo imprima en la ventanita de acá de inmediato como para ir avanzando. Entonces yo puedo decir, bueno, debug.print celda. ¿Sí? Entonces, cuando esto se ejecute, ¿sí? Me imprimió acá abajo, ¿ven?
fue recorriendo las distintas celdas. ¿Sí? Entonces, este for each lo que hace es, para cada celda en este rango, hago esto. ¿Sí? Esto es un ciclo iterativo. ¿Está bien? O sea que va a iterar, va a ser repetitivo, como tantas celdas haya en rango. ¿Ok? Y con esa celda con lo que quiero, o lo que necesito. ¿Sí? En este caso, lo que yo estoy haciendo es mostrar su valor por la consulta de abajo. ¿Sí? Nada útil. ¿Ok? Bueno, yo quiero sumar todos sus valores si son pares. Bueno, paso a paso. Primero vamos a sumar todos sus valores. Entonces necesito una variable donde tengo que ir acumulando, ¿sí?, la suma. ¿Está bien? Entonces esto será suma, le asigno qué cosa. Lo que tiene la suma, ¿sí?, lo que tiene actualmente, más el valor de la celda. ¿Sí? Con lo cual, al final, dentro de la variable esa suma, voy a tener la suma de todas las celdas. ¿Sí? Entonces, recuerden que para que la función devuelva el valor, al nombre de la función le asignaba, ¿sí?, el valor que yo quería. Entonces, acá lo que estoy haciendo es, a sumar pares, devuelvo la sumatoria. Entonces, ahora cuando yo ejecute este, ¿sí?, ahí tengo la suma de este rango. Bueno, por suerte coincide. Bien. Y si yo quiero sacar, no sé, la suma, la suma de, vamos a hacer la velocidad, la suma de, sumar pares. De este rango, le paso otro rango, ¿sí?, y me sumo a ese ranguito. ¿Ah? O sea, tengo una función que le importa el rango, ¿sí?, suma. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno, ahora yo quiero los pares nada más. Entonces tengo que ver, ¿sí?, qué pasa con este valor, si es par o es impar. ¿Está bien? Bueno, recuerden que había, ¿sí?, hay una función de división entera que me da el resto de la división entera. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer, no sé, tengo 15, ¿sí? Y acá está, vamos a ver así, 15 dividido 2, ¿sí? Pongo 7, 7 por 2, 14, ¿sí? Diferencia 1. ¿Está bien? Entonces tenemos denominador, numerador, cociente, resto. ¿Sí? Si el resto es 0, quiere decir que el numerador divide al denominador. ¿Está bien? Bueno, para obtener el resto de la división entera, hay un operador que es el operador mod. ¿Sí? Entonces, ¿qué queremos? Celda punto value mod 2, ¿sí? Esto me va a dar el resto de la división entera. ¿Bien? Entonces, si el resto de la división entera de 2 es 0, entonces sumo. Fin del sí. ¿Sí? Esto es lo que es un condicional. ¿Está bien? Entonces, si el resto de la división por 2 es 0, entonces hago la sumatoria. Si no, no hago nada. ¿Ok? Entonces, si actualizo acá, ¿sí?, me está dando 276. Ahora, la suma total era 511. ¿Sí? O sea que está sumando solamente los números pares.
¿Sí? ¿Se va entendiendo un poquito cómo es el tema? Oh, nos perdí de todo, me parece. ¿Sí? Bueno. Todas las funciones que estuvimos viendo en Excel se pueden aplicar también acá en código. ¿Está bien? Por ejemplo, si yo quiero, no sé, acá tengo la suma total de los pares. Si quiero mostrar acá abajo la suma de los impares, ¿sí? Si yo quiero mostrar la suma de los impares, bueno, ¿qué puedo hacer? Hago la sum del rango, ¿sí? Dim S W S es igual a suma. ¿Está bien? Y luego, no sé, hago debug.print S menos suma. ¿Sí? Obviamente que la diferencia va a ser los impares. Medio rebuscado el ejemplo, ya sé, pero es para mostrarle algo. ¿Sí? Yo acá pongo sum, no pongo, ¿sí? Sumar, por más que yo estoy en inglés. ¿Sí? De este lado de código, ¿está bien? Yo siempre tengo que escribir. ¿Qué me tomó? Porque estaba dentro de una librería. ¿Cómo era? Uy, se me fue. Uy, cómo se me fue el cosa. Pues tengo que ponerle algo acá adelante para usar las funciones. A ver si me acuerdo. Ahí está. Mejor. ¿Sí? Esto que está acá, este zoom, ¿está bien? Ahí va. Ahí está haciendo paso por paso, estoy diciendo. Este lo suma porque es par. Este no lo suma porque es impar. ¿Sí? Entonces hacemos acá. ¿Está bien? Y en suma tengo la suma de los pares. El rango, hago la suma, ¿sí? Y en ese me queda la suma de todos los elementos. 528. ¿Sí? Y la diferencia, bueno, son los impares. Si suman son los pares, este es el total, la diferencia son los impares. Lo importante acá es esto, sum. ¿Sí? No importa el idioma que tengan el Excel. Si es castellano, inglés, swahili, ¿sí? Ahí siempre va a ser en inglés. ¿Sí? Las funciones a utilizar de aquellas que yo utilizo en el libro, en Excel, ¿sí? Acá en la parte de código, siempre van a ir en inglés. ¿Está bien? Hay que tener esa salvedad. Bien, bueno. Bien, vamos a hacer dos cositas más, ¿sí? Y vamos a hacer otra función, ¿sí? Función. Vamos a hacer una que sea tabla, ¿sí? Número entero, ¿sí? Le pongo función para no hacer botoncito, nada más que por eso, ¿tá? Para hacerlo un poco más rápida, ¿ok? La idea es que yo acá ponga, por ejemplo, igual, tabla 4, ¿sí? Y no sé, acá me ponga la tabla de multiplicar del 4, ¿sí? La hago con función, ya le digo, para una cuestión de... No, vamos a hacer las cosas bien, total, son dos clics más. Developer, insert,
Ah. Con derecho sin el macro. No le gusta porque tiene un parámetro. Y no puede tener parámetros para atender al clic. Ahí está. Entonces ahora ponemos este de acá. Y lo único que yo ponga acá, quiero que acá me aparezca la tabla de multiplicar. ¿Sí? Entonces está en I9. ¿Sí? Entonces sería. Ahora, el for each no me sirve. ¿Sí? Porque tengo que hacer una iteración. Entonces vamos a definir un contador. ¿Sí? Y vamos a empezar el contador en 1. ¿Está bien? Entonces tratar de multiplicar sea 4 por 1 tanto. ¿Sí? 4 por 2 tanto. 4 por 3 tanto. ¿Sí? Bien. Entonces, yo no puedo utilizar, ¿sí?, range tanto, o sea, con el absoluto, sino el que voy a tener que utilizar va a ser cells. ¿Sí? Entonces, cells, fila, esta es la 9, coma, columna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Punto. Value igual range y 9 punto value. ¿Sí? Lo que hice fue este numerito, lo copié acá. Hago clic, copio el valor. ¿Está? En esta de acá, quiero que vaya apareciendo el contador. Entonces será cell 9,12 punto vale igual contador. Entonces hago clic, aparece el contador. Y acá quiero que aparezca el resultado de la multiplicación. ¿Sí? Entonces será cells 9,13 punto value es igual a esto por contador. ¿Sí? Ahora, estas tres líneas yo tendría que repetirlas 12 veces para armar la tabla de multiplicar. ¿Está bien? Entonces, en vez de repetirla 12 veces, control pegar, control pegar, control pegar, y incrementando el contador, tenemos otras estructuras, ¿sí? Por ejemplo, el while. ¿Sí? El while repite una porción de código la cantidad de veces, perdón, repite porción de código mientras, ¿sí?, la condición de acá sea verdadera. Entonces, mientras que el contador sea menor o igual que 12, quiero que hagas esto. ¿Sí? ¿Y hasta dónde? Bueno, hasta donde aparece el when. ¿Sí? Entonces, todo lo que está entre while, condición, y el when, ¿sí?, el while end, se va a ir repitiendo. Hay que tener cuidado en estos casos, ¿sí?, de que no quede lo que es un bucle infinito. Fíjense que si esto yo lo ejecuto, contador va a valer 1, ¿sí? Vamos a ejecutarlo. Tic, ¿sí? Contador 1, contador vale 1, pone el valor, ¿sí? Se fue para hacia arriba. Como modifique una celda, se actualizan todos los valores. ¿Sí? O la otra variable, ¿sí?, y tranquilamente de acá no salgo más. ¿Sí? Porque el contador siempre vale 1.
¿Está bien? Entonces hay que tener esos cuidados siempre que se arman los whiles, ¿sí? De no colgar todo, porque ahí se colgaría. ¿Sí? Pasa como estamos yendo a paso, no lo dejo que se cuelgue. Entonces, en mi caso, yo lo que tengo que hacer es contador, le incremento en 1. ¿Sí? Entonces, esto lo va a hacer, sí, 12 veces. ¿Bien? Ok, perfecto. Ahora, pero si yo lo dejo así, me lo voy a ir tirando siempre en la misma fila. ¿Ven? Va avanzando en la misma fila. ¿Sí? Así hasta que salga. Ahí salió. Por el contador llegó a 13. ¿Sí? Entonces ya no se cumple la condición del while y sale. ¿Sí? Bueno, estamos cerca. Ahora, la idea sería que vaya bajando. Entonces, lo que yo les decía hoy, ¿ven? Por eso a veces usamos el cells, a veces usamos el range. Porque yo en este caso, lo que es el número de fila, lo tengo que ir incrementando. Entonces acá sería más contador. Y acá le pongo un 8 así nos queda en el mismo lugar que estaba recién. ¿Sí? Entonces, en cada iteración esto va a valer, como vale 1, primero va a valer 9, en la segunda vuelta va a valer 10, ¿sí? Y así va a ir bajando. Le hacemos clic, quedó ahí. ¿Sí? Acá yo aprieto Shift y F8, en vez de F8, que es este. ¿Sí? Step Over, para que no se me ejecuten, ¿sí? Las funciones que están en la hoja, que tienen que actualizarse porque se modifica la hoja en sí. Entonces, ¿sí? Actualizo 1, 4. Actualizo contador vale 2. ¿Sí? Y ahí vamos rellenando, ¿sí? La tabla como queremos. ¿Bien? Y bueno, si yo acá pongo 7, ¿sí? Oprimo el botón, obtengo la tabla del 7. ¿Ok? Bueno, vamos a ir cerrando. Hay mucho más, ¿sí? De esto, ¿sí? Porque faltan todavía estructuras de programación. Yo les mostré nada más con las 2 para 3, porque también vimos un poquito el if. ¿Sí? Las 3 con las que pueden usar y hacer un montón de cosas. ¿Está bien? Pero hay más. Hay otro for, ¿sí? Hay un do while, hay un while loop, hay uno que es un select, que es como un if, pero con varias alternativas. ¿Está bien? Pero de vuelta, la idea era presentarles para que vean que si en caso de quedarse corto con lo que pueden hacer desde la hoja, pueden extender las funcionalidades, ¿sí? Con este tipo de herramientas. ¿Sí? Un detallecito, perdón, un detallecito más y ya estamos. El tema de las fechas, ¿sí? Porque las fechas son un dolor de cabeza en todos lados. ¿Sí? Vamos a poner acá. Supongamos que después de poner la tabla, ¿sí? Acá en K23, quiero poner una fecha. ¿Sí? Bueno, range K23.value. ¿Sí? La fecha, para que me la reconozca como tal, las encierro entre numerales, con el formato, ¿sí? Se me acabó el nombre. 15, 20, 21. Bueno, ahí no entra. Ahí está. ¿Sí? Entonces me lo toma como fecha. ¿Ven? Mes, día, año. Y acá me aparece como yo tengo configurado mi configuración regional. ¿Sí? Van entre, ¿sí? Numerales, las fechas. ¿Está bien? En el caso de que tengan que manipular fechas acá adentro. ¿Sí? Bien. Más o menos quedó cerrado el tema. ¿Sí?
Ok. Bueno, supongo en silencio, como siempre digo, ¿sí? Es un sí. Bien. Bueno, tienen un montón de herramientas, ¿sí? Para trabajar ya con el Excel, para hacer cosas prácticas, ¿sí? O sea, fíjense que arrancamos en la primera clase con lo que era básicamente cómo hacer una suma, ¿sí? Poner un negrito en eso. Y llegamos hasta la parte donde nosotros podemos extender la función del Excel, ¿sí? Creando nuestras propias librerías, ¿sí? Es más, fíjense, por ejemplo, lo mostré, acá ven que tenemos nuestro proyecto, el libro que tenemos abierto, bueno, el solver que hemos estado usando, ¿se acuerdan? También, ¿sí? Bueno, está protegido, ¿sí? Pero también está programado acá adentro, ¿sí? O sea, pueden hacer algo tan simple como una tabla de multiplicar o algo tan sofisticado, ¿sí? Como la herramienta Solver que utilizábamos nosotros, ¿sí? Directamente como ya algo prehecho. ¿Está bien? Bueno, ¿sí? Como digo, arrancamos desde poner negrito una letra, ¿sí? Pasamos por todo lo que es el análisis con los Power Table, con los Pivot Table, vimos los Power Query para crear datos. ¿Está bien? O sea, ahora quedan ustedes la imaginación, ¿sí? Y dónde lo van a utilizar todo esto. Bien. Bueno, chicos, eh, listo, estamos, ¿sí? Quedará entonces esperar ahora hasta la fecha del segundo parcial. Gabriel, Sí, decime, Tommy. sí, tengo una pregunta. Al final, los primeros parciales, ¿eso qué onda? Nunca publiqué la nota, sí. Ahora entonces se la publico. ¿Sí? Eso Dale, ya quedó dale. publicado. Sí, 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 Ah, sí. perfecto. ¿Sí? Y el segundo Y parcial, sí. claro, ¿sabes más o menos cómo sería para poder practicar Ahora mejor? eh, estoy pensando si seguimos con la misma mecánica, ¿sí? Igual esto de funciones y rutinas que estamos viendo ahora, si entra va a ser algo muy sencillito, ¿sí? Bueno, hacer una función que dado dos cosas me devuelve el área, cosas así como para, ¿está bien? Algo muy, muy simple. De Power Query, ¿sí? Bueno, lo mismo, tendrán dos archivitos, dos CSV porque se lo pueden abrir todos. No, Mac no puedo usar Power Query. Eh, si hay muchas cosas en este segundo que Mac no puede. Bueno, déjame que lo haga con otros docentes a ver si coordinamos para tomar una misma forma. ¿Sí? Sí. Pues los cuatrenios anteriores tomamos siempre igual, con un archivo como el primer parcial. ¿Sí? Eh, así que calculo que va a ser de la misma manera. Pero déjenme ver si por ahí no podemos cambiarlo a la opción de múltiple choice, unir con flechas, ¿sí? O ese tipo de cosas. Igual yo les voy avisando por el grupo de Telegram, ¿sí? Si hay algún cambio con respecto a eso. Genial. ¿Y el tiempo va a ser como la vez pasada? Sí, Así sí, tuvimos también 2 días. 2 o 3 días. Sí, sí, 2 o 3 días, cosa de que tengan en esos 2 o 3 días, que en el momento que quieran, si es múltiple choice, ¿sí? Va a tener un tiempo, en 2 horas, 3 horas, dentro de esos 3 días, cuando quieran. Y si es a desarrollar, bueno, tendrán esos 2 o 3 días para desarrollar. ¿Sí? Genial, gracias. Bueno, bueno, chicos, entonces, cualquier cosa, sí, nos estamos hablando por el grupo. ¿De acuerdo? Yo ahora subo estos ejemplitos de ahora. ¿Sí? Bueno, Chao, bueno, gracias. chicos, nos vemos. Hasta luego, que tengan buena semana. Chao, Chao, chao. gracias. Chao.